Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra querida facultad, al ciclo de actualización tributaria. Aprovechando la semana del graduado, hoy damos inicio a estas jornadas, a las cuales, en nombre de la Secretaría de Graduados, del doctor Catalino Núñez y de la doctora Gabriela Russo, los invitamos para que participen. Desde ya quiero aclararles que el doctor Núñez, que es quien iba a presentar esta charla, se encuentra en el Consejo Profesional haciendo cumplimiento de la entrega de matrículas a los recientes matriculados, y yo tengo el honor de presentar al profesor contador José María Caruso, un amigo de la Secretaría propio, quien va a brindarles a todos ustedes herramientas para poder aplicar en el desarrollo profesional en materia tributaria. El doctor Caruso tiene un currículum muy amplio, simplemente digo docente de la casa, docente de posgrado y especialista en la materia. El día jueves, coincidiendo con el cierre de la jornada, los invitamos en nombre de la Secretaría a participar del brindis que se va a realizar en la casa. Muchas gracias y le doy la palabra al doctor José María Caruso. Bueno, buenas noches. Un gusto estar hoy con todos ustedes. Además, le comentaba a Catalino que todos los fines de semana finalmente tenemos una buena noticia, y yo realmente me alegraba que en el diario Clarín del domingo pasado salió una nota en el Clarín Económico en el cual, no sé si ustedes la llegaron a leer, el 70% de los profesionales que son reclutados hoy en la mayoría de las empresas son de esta casa, lo cual implica de que realmente tenemos gente muy valiosa y que realmente la facultad forma como para poder realizar la actividad. Creo que esto lo tendría que haber dicho Catalino, pero bueno, yo fui subsecretario de posgrado en alguna oportunidad en esta facultad y quería mencionarlo. Hoy vamos a desarrollar, como se han desarrollado en las clases anteriores, espero que con el mismo nivel, o por lo menos alcanzar el mismo nivel que los doctores Gurrianucci y Rodríguez, que son amigos. Y realmente, cuando tenía que armar la charla, lo primero que pensé fue cuál fue la última charla que se dio, y que fue el 23 de abril, y hasta dónde llego yo, y sobre qué temas tengo que hablar. Y después estaba la tarea de realmente saber si iba a haber determinado material como para poder desarrollar, porque puede suceder de que en un mes no se produzcan demasiadas novedades al respecto. Últimamente, en la FIP, realmente no ha habido grandes normas reglamentarias profundas, es decir, que han cambiado por reformas tributarias, pero sí se ha caracterizado este último mes por la implementación de variados regímenes de información, entre los cuales uno, de acuerdo a un comunicado de prensa que yo recibí de la FIP, ya que tengo la suerte o la ventaja de trabajar en el periodismo, de que se estaba implementando otro más, un régimen más, y que hoy dio a luz en el boletín oficial, y que es sobre los viajes al exterior. Por lo tanto, prácticamente hoy vamos a desarrollar, como es costumbre en esta charla, que se da todos los meses de actualización, refrescar o repasar estos regímenes. Yo sinceramente, no sé si ustedes les han enviado el material. Yo al material que les enviaron agregué además los últimos antecedentes de jurisprudencia, dictámenes y fallos que por su característica los considero en cierta forma importantes para el desarrollo de nuestra actividad, y que a lo mejor reafirman algún concepto que ya teníamos, o en algunos casos muy particulares aclaran otros en los cuales realmente no estaban tan fáciles de comprender o de interpretar.
Por lo tanto, hoy me comentaron de que todo esto ya está en la página de la facultad, por lo tanto ese es el material total. De acuerdo al material que les envié, ustedes saben que solamente el material referido a todas las normas de actualización son 140 diapositivas. Mi intención no es llenarlo de papeles, además siempre le digo a los alumnos que tienen dos posibilidades cuando uno manda un archivo. Uno es abrirlo, leerlo, otro es imprimirlo y guardarlo, porque uno puede recurrir, y la tercera opción es tirarlo. Todo depende de si el material es útil o no. Son 140 diapositivas porque he tratado de no resumir demasiado, sino que realmente sea una fuente de consulta de todos aquellos temas que desarrollé. Voy a empezar principalmente por señalar que en la reunión de hoy, ¿por qué estructuré las diapositivas de la forma en que se las envié? Primero lo separé, evidentemente, en dos aspectos fundamentales, que son las normas tributarias y otras las normas de seguridad social. Y posteriormente, ustedes van a encontrar algunas normas, alguna diapositiva muy pequeñas sobre planificación fiscal y otras sobre lavado de dinero. Y realmente las incorporé porque creo que hay una estrecha relación entre los regímenes de información que están saliendo hoy, que se están dando a la luz a través de la FIP, no van a ser los últimos, y una relación muy estrecha con la ley de lavado de dinero, con la incumbencia que tiene el profesional de ciencias económicas en materia de lavado de dinero, de lo cual yo todos los días me sorprendo, es decir, de que realmente no se le haya dado tanta difusión como corresponde, sabiendo que realmente la responsabilidad que asume el contador público a partir de la sanción de lavado de dinero y a partir del 1 de julio y sobre todo de los balances cerrados el 31 de diciembre, somos uno de los tantos que estamos en la ley de lavado de dinero como responsables de informar a la UIF de operaciones sospechosas, es decir, ya sea de lavado de dinero o que sea de financiamiento del terrorismo. Era imposible que quedáramos afuera, porque generalmente cualquier cosa que sale, lo primero que piensan es en nosotros, los contadores. No sé si es bueno o es malo. Desde el punto de vista del trabajo, a lo mejor puede ser bueno, desde el punto de vista de la salud, puede ser bastante malo. Por lo tanto, vamos a hablar de estas normas. No hay numerosas normas distintas a estas. ¿Y por qué también lo estoy ligando con el tema de planificación fiscal? Porque vaya la casualidad de que muchas de las normas que han salido, y sobre todo de los regímenes de información, tienen que ver en cierta forma de nuestra labor en materia de planificación fiscal. No sé si hay algún representante de la FIP. Yo sé que a veces cuando nos juntamos en la FIP y yo menciono la palabra planificación fiscal me miran mal porque piensan que es sinónimo de evasión fiscal, cuando en realidad son dos cosas totalmente distintas. Pero bueno, voy a empezar como hacen los canales de televisión y voy a darles las últimas noticias que seguramente ustedes como yo nos desayunamos hoy a la mañana. Yo particularmente, ya les digo, ya la conocí el viernes porque el comunicado de prensa de la FIP me lo enviaron el viernes, sobre el nuevo régimen de información referido a viajes del exterior. Pero no todas las noticias son malas, es decir, esto no tiene nada que ver con la parte tributaria, pero para aquellos que tienen algún cliente que sea un exportador, también han salido dos resoluciones de comercio exterior en las cuales en cierta forma están ampliando el plazo que teníamos nada más que el exportador, que tenía nada más que 15 días para liquidar las divisas, se ha extendido a 30 días. Esto evidentemente era algo que sabíamos que iba a suceder porque así lo había anticipado la FIP, teniendo en cuenta de que era imposible en determinadas operaciones poder cumplir con un plazo de liquidación de divisas de 15 a 30 días. Para el anexo, que también forma parte de la resolución
Respecto a esta liquidación de divisas, ustedes saben que hay otras fechas alternativas, otros plazos distintos que son de 30, 60 y 360 días. Pero este plazo, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si hay exportaciones entre empresas vinculadas, el plazo, por más que esa exportación esté dentro del listado de la resolución, no es aplicable. Por lo tanto, para empresas vinculadas no hay ampliación de plazo a más de 30 días. Resumiendo, de 15 a 30, el nuevo plazo es 30 días, para vinculadas se mantiene 30 días y las que están dentro del listado tienen el plazo que puede ser 30, 60 o 360 días para liquidar la divisa desde el momento que se ha producido el cumplido de embargo. Esto evidentemente solamente tiene una relación o es una información de carácter financiero, pero que es muy importante para todos aquellos que realizan exportaciones. Y bueno, en nuestro caso, y en materia tributaria, fundamentalmente lo único que realizamos es hacer la presentación para obtener los créditos fiscales a través del recupero que establece el artículo 43 de la ley de la otra novedad, sé que esto no es materia de ustedes, pero igualmente lo señalo porque esto va indicando y va señalando ciertas pautas. Yo siempre digo que muchas de las cosas que aprendí como periodista, perdón, no soy periodista profesional, lo quiero aclarar, soy colaborador nada más que de un medio publicando un suplemento de la especialidad. Pero lo que aprendí, sí, en 25 años de trabajar en ese diario, es muchas veces tenemos que saber leer las normas que van saliendo y después concatenarlas para darnos cuenta realmente de lo que puede venir. Es decir, siempre aquel que se anticipa tiene más posibilidades de ganar que el otro. El que se anticipa a los hechos generalmente puede realizar una gestión mucho más favorable que aquel que solamente actúa cuando los hechos ya están consumados. ¿Cuáles son? Bueno, estas dos normas seguramente no tienen nada que ver con ustedes, pero también están marcando una pauta de cuál va a ser, en cierta forma, la orientación económica, que ya la conocemos en cierta forma porque no es el primer gobierno que tenemos bajo esta conducción, y que es dos resoluciones de la Secretaría de Minería. Es decir, que sé que evidentemente es muy difícil tener un cliente que sea una explotación minera, porque evidentemente no hay muchas en el país, casi todas son extranjeras y multinacionales, y generalmente los estudios asesores son los estudios referenciados del exterior, donde tienen su casa matriz. Pero sí para aquellos que prestan servicio para las mineras, porque algo muy característico que ha salido con esta resolución 2 y 13 que se han publicado en el día de hoy es que los servicios de flete que contraten la Secretaría de estas explotaciones mineras para sus actividades, a partir de estas resoluciones van a tener que ser realizados cuando el flete, es decir, el origen es Argentina, con empresas de origen nacional. Esto en cierta forma condiciona a las mineras a contratar empresas de flete de carácter extranjero cuando la empresa argentina pueda brindar el mismo servicio en calidad y reúna las condiciones que requiere el transporte de ese producto por cualquiera de las vías al exterior. Es decir, que esto es un símil de lo que se llama el compre nacional. Esto, en vez de ser compre nacional de insumos, esto es el compre nacional de servicios. Y bueno, la estrella del día de hoy ha sido la resolución, que no nos vamos a olvidar porque el número es muy fácil, 3333. Es decir, ¿se acuerdan cuando el médico nos decía tosa o diga 33? Bueno, no nos vamos a olvidar nunca de esta resolución. Respecto a esta resolución, yo les tengo que anticipar que realmente me llama por sorpresa y realmente no soy quien para juzgar a nadie, y menos a un periodista, porque yo no soy periodista y no me voy a poner como tal, pero las noticias que escuchaba hoy a la mañana, no sé si ustedes, bueno, las chicas seguro que no, pero las mujeres no, pero los hombres sí, cuando me afectaba y escuchaba la radio, intenté pasar por varios diarios porque realmente me llamaba la atención cómo se le crea pánico a la gente
en una radio y por otra radio es como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y no podía encontrar una sola radio que dijera más o menos lo coherente y la verdad. Es decir, unos decían de que no íbamos a poder salir del país, que íbamos a tener que pedirle permiso a Cristina para podernos irnos del país. Otros decían de que realmente no se podía salir del país porque no se podía comprar divisa. Y del lado de las radios, a lo mejor que uno dice que pueden llegar a ser oficialistas, como puede ser Radio Nacional, automáticamente se ignoraba el tema. En realidad, también me parece lógico que un viernes se haga el comunicado de prensa y que de la FIP y que el lunes haya salido esta norma, sobre todo por la sensibilidad de la gente. Pero bueno, vamos, primero de todo, esta norma no está dentro del régimen, pero vamos a aclarar algunas cosas que resultan importantes, porque esto tiene conexión. Yo recuerdo la charla de Guglielmucci, no me quedé mucho tiempo, pero bueno, él hizo un repaso, porque era la primera charla que se daba en el año, respecto de normas anteriores. Y respecto de este régimen de información, este régimen de información lo único que hace es ampliar el tema de consulta de operaciones cambiarias. Es decir, nosotros hoy para poder comprar dólares en la Argentina, en realidad lo que tenemos que hacer es, ustedes saben, entrar en la página de la FIP y solicitar la compra de dólares. Con esa compra de dólares o podemos ir directamente al banco. La diferencia está que si la solicitamos previamente por la página de la FIP, sabemos si podemos comprar los dólares y cuántos dólares podemos comprar. De la otra forma nos podemos llegar la sorpresa de cuando llegamos al banco, nos llevamos a lo mejor los 50.000 pesos para comprar los dólares y los teníamos ahorrado y el banco le dice yo no le puedo vender porque usted está inhabilitado por la FIP. Entonces generalmente lo que hacemos es recurrir a la página de la FIP y solicitar la compra de dólares. Esto es una extensión. Les digo más, tienen que entrar en la misma página. La única diferencia que ahora hay un aplicativo dentro de ese mismo, dentro de la página de la FIP, hay un link nuevo en el cual se llama Viajes al Exterior. Y esto lo tiene que hacer cualquier argentino que en realidad viaje al exterior y menciona los motivos por los cuales viaja al exterior. Desde ya, por supuesto, por viaje de placer, es decir, para hacer turismo. Pero también si viajo por temas de salud, si voy a dar una conferencia, si voy a radicarme afuera por un congreso que dura determinada cantidad de días, o si voy a estudiar por actividades culturales. Bueno, la resolución las menciona taxativamente. Y lo que me está diciendo, lo que me está pidiendo es la información sobre mi quit, es decir, cuál es mi nombre y mi apellido, cuál es mi profesión, es decir, a qué me dedico, cuál es la fecha del viaje, si es un viaje de turismo o qué agencia de turismo lo estoy realizando. Seguramente este servicio lo va a prestar la agencia de turismo, porque la agencia de turismo hoy es la única que tiene un mecanismo para comprar dólares en el Banco Central, porque los paquetes turísticos al exterior los contratan en dólares y por lo tanto ellos tienen una comunicación del Banco Central que les permite la adquisición de dólares por la venta de paquetes turísticos. Voy a tener que informar si ese viaje o esa financiación, ese viaje que estoy realizando al exterior, lo pago en cuotas o lo pago en contado. Si lo pago en cuotas, ¿en cuántas cuotas lo pago? Primera aclaración. Realmente el sistema no tiene nada de novedoso, porque primero de todo, ustedes saben que también si entran a la página de la FIP, o si ustedes han viajado al exterior, cada vez que uno sale al exterior tiene que hacer una declaración aduanera. Y cuando tiene que hacer una declaración aduanera para decir que no se lleva más de $10.000. Es decir, si es mayor de edad. Y si es menor de edad, $5.000. Es decir, si ustedes viajan al exterior, están forzados a realizar esa declaración para decir que no llevan y cuando vuelven también que no traen más de $10.000. Si no, fíjense lo que le pasó a esta pobre chica que vino del exterior y se dio cuenta que en su valija tenía $800.000 y no se había enterado. Las tantas denuncias que hubo sobre entrada de divisas en el país en forma ilegal.
Es decir, yo en realidad la plata me la puedo llevar, no cabe la menor duda y todos nosotros lo podemos realizar. Lo que pasa que a veces si lo realizamos y por encima de los valores que están previstos en las normas aduaneras y ahora especialmente más estricto todavía con un régimen de información, que no cambia nada del régimen penal cambiario. El régimen penal cambiario sigue siendo el mismo, pero evidentemente estoy infringiendo una ley donde las sanciones son muy severas, inclusive con la de prisión. Entonces, ya había una disposición aduanera. Esto es una ampliación en la materia de compra de dólares. No cabe ninguna duda que lo que se quiere terminar es en cierta forma con ciertas elusiones o ciertas maniobras que se están realizando a los efectos de la compra de dólares. Yo no abro ningún tipo de juicio, estoy comentando una norma y por lo tanto no abro ningún tipo de juicio respecto a si es positivo o negativo. Lo que sí tengo que brindarles es toda la información para que ustedes saquen después las conclusiones y sepan dónde tienen que asesorar correctamente a sus respectivos clientes. Porque muchas veces creemos que esto nuestro cliente lo sabe y generalmente no lo sabe. Y ustedes saben que generalmente el cliente, el contador, tiene que saber de todo. Inclusive lo llaman a las 12 de la noche para preguntarle si la película que vayan a ver con la esposa es buena o es mala. Y tenemos que saber para poder seguir manteniendo al cliente. Esto es algo que creo que estamos obligados a informar al cliente para que tome conocimiento de esta situación. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué armé el material que les envié e incluí el tema de lavado de dinero? En primer lugar, porque de la sanción de lavado de dinero, aparte de los contadores, los escribanos, los importadores y otros profesionales, las compañías de seguro, que somos miembros informantes de la UIF, la Unidad de Información Financiera, esto tiene una relación inmediata con la ley de lavado de dinero. El régimen de información que está armando, o los que está armando la FIP, fundamentalmente lo que tienden a hacer es cerrar el cerco respecto de todas aquellas operaciones que tengan que ver con el lavado de dinero. Y lo primero que le tengo que señalar es que la ley de lavado de dinero tiene dos aspectos. Primero, que estamos incluidos como miembros obligados a informar. Evidentemente no todos, no todos. ¿Por qué? Porque está hablando de aquellas empresas que tienen un activo superior a 6 millones de pesos o aquellas empresas, es decir, que tengan vinculación económica con el exterior o aquellas empresas que en un año dupliquen su patrimonio. Y acá estamos en una verdadera dificultad, porque realmente una empresa que tenga un activo de 200.000 y pase a ser de 400.000, de acuerdo a la interpretación del lavado de dinero, nosotros estaríamos inmersos dentro de la ley de lavado de dinero y seríamos responsables de informar a la UIF cualquier operación sospechosa. ¿Por qué menciono que los regímenes de información, que evidentemente yo no me considero éticamente preparado como para sentarme acá y podemos repasar y decir cuál es la información que nos piden, pero yo tampoco utilizo las diapositivas porque sería una falta de respeto hacia ustedes que yo me ponga a leer las diapositivas. Por lo tanto, lo que trato de hacer es agregarle o darle un valor agregado a todo el material que les di. Lo del lavado de dinero es muy escueto, pero vayamos al régimen de información. ¿Por qué tantos regímenes de información? Ustedes saben que los dos regímenes de información a los cuales también nos tenemos que referir es el régimen de información sobre participaciones societarias, es decir, acciones, venta de títulos, que ya existían y que se modificó, y referido también al tema de fideicomisos. Y no es una casualidad. Las casualidades no existen, por lo menos eso es lo que a mí me enseñó mi abuelo, que era analfabeto desde que yo tenía 6 años de edad. Me dijo siempre: José María, las casualidades no existen. Existen las causalidades, que son dos cosas totalmente distintas.
Y esto no es una casualidad. De mi parte, por lo menos y analizando el contexto, esto no es más ni menos que la preparación que está haciendo la AFIP para cumplir también con su obligación como miembro informante de la UIF. Y recordemos algo, que todo aquel sujeto que es miembro informante de la UIF es responsable de reportar las operaciones sospechosas. Y esto es tanto un contador, un escribano que está en el listado de los sujetos obligados, como todos los organismos públicos autárquicos, en los cuales también están obligados a reportar operaciones sospechosas a nuestro amigo Espatela de la Unidad de Información Financiera. Y la FIP, vaya casualidad, es una de las que tiene que informar. Por lo tanto, todos estos regímenes de información es, en primer lugar, para cubrir su responsabilidad respecto del reporte de operaciones sospechosas. Es decir, la FIP está obligada a reportar a la UIF cualquier operación sospechosa que surja de una simple inspección y donde se pueda llegar a detectar una evasión fiscal. Lo peor de todo es que para aquellos que nos leímos más o menos las 200 resoluciones que salieron del lavado de dinero, si tenemos clientes de diversa gama, pero sobre todo las tenemos que leer si somos contadores, estamos en estas tres causales por las cuales debemos inscribirnos en la UIF. Yo a veces me sorprendo porque hablo con un montón de colegas que sé que tienen clientes con activos superiores a 6 millones de pesos y no están inscritos todavía en la UIF. A ver, la UIF es un organismo muy nuevo que realmente todavía no ha comenzado a accionar, pero si realmente cumple con los objetivos que tiene fijados y que evidentemente va a tener que cumplir, porque esto nace como consecuencia de que la Argentina pertenece a la GAFI. Este grupo internacional, es decir, que lo que trata de hacer es de controlar las operaciones internacionales. Les digo que la GAFI viene a ser como River, como Boca, como San Lorenzo, como Racing, porque hay más o menos como 15 organizaciones que tienen el mismo rol. Si uno trata de indagar en realidad qué es la GAFI, yo todavía no pude entender cuál es el nivel de entidad que tiene a nivel mundial. Porque existen un montón de organismos que a lo mejor no han tenido la trascendencia que tiene la GAFI, pero la Argentina adhirió. Esto, ¿saben cómo viene a ser? Como las consultoras del exterior que establecen el riesgo país. Es decir, ¿cuál es la identidad que tienen las consultoras del exterior para establecer el riesgo país? Yo no digo que esté mal hecho, debe tener una metodología, pero depende de cada consultora, el riesgo país puede variar. Y lo mismo a manera de control de operaciones internacionales. En la GAFI, la República Argentina adhirió a la GAFI, y el gran problema es que nosotros en materia de control del lavado de dinero no se había instrumentado absolutamente nada, o lo poco que había instrumentado una resolución 25, y anterior a eso había una resolución que establecía respecto del tema del lavado de dinero. Hoy no. Hoy tenemos la resolución 65, dirigida específicamente para los contadores, y tenemos las resoluciones emitidas por parte del Consejo Profesional y de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, las cuales nos establecen los procedimientos que tenemos que cumplir en materia de prevención de lavado de dinero. Esta es simplemente una introducción. Después, si nos queda tiempo, voy a seguir un poco más para que sepan cuáles son las obligaciones por si ustedes llegaron a tener algún cliente que supera los 6 millones de pesos de activo. Yo lo que me presumo es que esos 6 millones van a quedar congelados, como están congelados las primas de seguro como de deducción, como están congelados los montos de deducción de honorarios, etcétera, etcétera. Igualmente, como uno va con el celular encima y hoy puede recibir la novedad online, me acabo de enterar, también a través de un comunicado no oficial, sino de alguien de AFIP, de que para fines de junio, principios de julio, lo que no consiguen la Unión Industrial la consiguen ya, van a aumentar el mínimo imponible. Lo llevan al doble. Esto también no es una casualidad, me parece a mí, ¿no? ¿Cómo?
solamente, a mí lo que me dijeron es que solamente toca ganancias. Después vamos a ver qué es lo que sale. Depende de lo que pueda forzar Moyano. Nosotros ahora estamos, nuestro representante es Moyano, para el mínimo imponible, ¿no? Es decir, él aumenta los sueldos y como pagan mucho impuesto a la ganancia los que manejan camiones, entonces evidentemente yo no estoy en nada en contra de Moyano, me parece que el mínimo imponible también está desactualizado. Pero lo que me parece es que nosotros como corporación perdemos en cierta forma cierto respaldo, ¿no? Porque hace rato que venimos diciendo que hay que aplicar el ajuste por inflación. Además, otra cosa, porque se actualiza el mínimo imponible o las deducciones personales y por qué las demás deducciones no se actualizan, que eso es de otro impuesto. Pero bueno, les traje una buena noticia, se actualiza el mínimo imponible. O las deducciones personales. Entonces ahora, ¿cómo? Bueno, hable como ya. Esa es la solución. Entonces, a ver, yo tengo mi orden. Y como les dije, no voy a utilizar la diapositiva porque si no realmente las 2 horas no me van a alcanzar. Pero fundamentalmente, ¿cuál es el vencimiento que tenemos más cerca para todos aquellos que tengan clientes monotributistas? Son los vencimientos que tenemos que empezaron el 24 y que terminan a fin de mes y que se refiere a la obligatoriedad para las categorías que van de la F en adelante y aquellos que son empleadores para suministrar la información obligatoria que es de carácter cuatrimestral. Y por lo tanto tenemos que cumplir con este régimen de información. Pero ¿qué pasó en el medio? Es decir, después vuelvo, después retomo lo de casualidad y causalidad. Lo único que me faltaba agregarles, y no quiero embarullarlo demasiado porque, disculpen, me he olvidado de mencionarlo, es que está relacionado régimen de información con lavado de dinero y con proyecto de ley antievasión 3. Si ustedes leen el proyecto de ley antievasión 3, primero de todo, que se propone gravar la venta de acciones. La venta de acciones para todo el mundo. Es decir, se acabaron las exenciones. Segundo, se cambia totalmente el tratamiento en las transferencias de las participaciones en los fideicomisos. Tema que se está discutiendo porque realmente, sobre todo para los fideicomisos de construcción, se desnaturaliza. Cuando veamos estos 2 regímenes, yo lo único que menciono es que por eso, cuando vi todas las normas que realmente se habían publicado, me parece que lo mejor que podemos señalar son la relación que hay entre estos regímenes de información, la ley de antievasión, y después comentar algunos dictámenes o fallos que han salido y que han sido importantes en este último periodo. Con respecto al tema del monotributo, ustedes saben que en realidad la resolución 3328 del 11 de mayo realmente no es tampoco, como lo dijeron los distintos medios periodísticos, no es ninguna novedad. Habla de la exclusión de los monotributistas. Una exclusión de monotributista que ya estaba prevista en la ley de monotributo. Lo único que estos incisos que ahora se incorporan estaban en cierta forma no aplicables o no eran aplicables porque había una circular que lo había manifestado en tal sentido. Por lo tanto, no tenían plena aplicación. Al derogar esa circular, que lo menciona en la resolución en uno de sus últimos artículos, a partir de ahora, estas causales son motivo para excluir de oficio a los monotributistas. Y estas causales fundamentalmente se basan en 2 aspectos. En la compra de bienes, es decir, cuando estamos comprando un monotributista que compre determinada cantidad de bienes suntuarios o de determinado valor, y segundo, en el caso de movimientos financieros que realmente no reflejen la verdadera actividad del monotributista. Ustedes saben que para cada categoría tenemos un límite. Discúlpenme, pero para mí, que yo ya estoy para la jubilación, pasé por varios regímenes presuntivos, entre ellos el régimen simplificado del IVA, y yo realmente considero que el monotributo es un verdadero bochorno. Pero al margen de eso,
Lo importante es señalar de que tenemos que tener mucho cuidado en brindar la información correcta, ya que la FIP cuenta con numerosos regímenes de información. Yo les estoy mencionando los 3 que salieron este año. Después, yo si quieren, les menciono, hay más de 30 regímenes de información, desde el City Compras hasta el régimen de información de colegios privados, de cuota de colegios privados, el régimen de prepagas ahora, y muchos más. Agréguenle todo el movimiento, todo lo que se refiere a la tarjeta de crédito, en los cuales la FIP, lo que sí hay que reconocerle, ha desarrollado su sistema de tal forma que hoy puede conocer perfectamente la situación de cualquier persona que trabaja en relación de dependencia con QUIL o con QUIC, ya que toda la información, en la medida que sea una persona obligada a ser informada por cualquiera de los regímenes de información, cuentan con toda esa información acumulada y agrupada por cada contribuyente. Lo cual, esto apunta evidentemente a 2 aspectos, que no estoy criticando. Me parece, primero de todo, habría que recordarles que de acuerdo a las recomendaciones del SIAC, el SIAC es, en definitiva, el organismo internacional de administraciones tributarias, en el cual, a través de diferentes recomendaciones, establece cuáles son las pautas que tienen que utilizar las administraciones tributarias, no solo de Argentina, sino del mundo. Uno de los elementos que más resalta el SIAC es el establecimiento de regímenes de información. Y si partimos de la base de lo que dice el SIAC lo que dice es que la FIP lo único que hace es recopilar datos y volcar información. Y esa es la realidad. En realidad la FIP lo que hace es recopila un montón de datos, investiga, y después que investiga utilizando esa información, la vuelca a los efectos de establecer verificación y control. Lo que pasa es que antes nos pedían un montón de regímenes de información y hoy realmente no estaba integrado el sistema, la FIP no funcionaba como tenía que funcionar. Yo no digo que hoy esté funcionando bien, no conozco muy bien internamente, pero sí sé que esto sí está funcionando perfecto. No sé si ustedes han tenido el caso o han querido comprar dólares o han tenido clientes que han querido comprar dólares, pero simplemente por no cumplir con una obligación formal, ustedes se ven impedidos de comprar dólares. Es decir, yo les puedo dar el ejemplo de una persona en relación de dependencia que ganaba 50.000 o 60.000 pesos mensuales, es un gerente de alto rango en una empresa y que quiso comprar 10.000 dólares y realmente el sistema se lo denegaba. Entonces, evidentemente uno juega con prueba y error. Dije, bueno, haz una cosa, pone 100 dólares, a ver qué te dice. También se lo rechazaba. ¿Cuál era el motivo? Cuando uno le preguntaba por qué le rechazaba la compra de 100 dólares a alguien que gana 60.000 y que puede mostrar capacidad económica para poder comprarlo, el tema saltaba porque esta persona me decía que tenía cumplido todo. Es decir, él estaba en relación de dependencia, tenía las retenciones que le hacía, él no era contribuyente del impuesto a las ganancias, era contribuyente del impuesto a las ganancias, pero en realidad el responsable era el empleador de ingresar sus retenciones y que por lo tanto tenía todas las retenciones cumplidas y depositadas por el sueldo, pero ¿cuál era el gran problema? El problema era que se había olvidado de pagar un anticipo de impuesto a los bienes personales. Lo que antes no originaba este tipo de situaciones, hoy el sistema, al detectar un simple incumplimiento de una obligación formal, automáticamente lo invalida para comprar dólares. Volvemos al monotributo. Sí, yo les comento cuál es la idea del desarrollo de la charla. No tengo problemas que hagamos preguntas. Lo único que puedo quedarme después corto para poder desarrollar todos los temas que tengo. Porque me dijeron que después ustedes pueden hacer las preguntas en la secretaría, por mail, y yo me voy a encargar de responderlas una por una, en la medida que no me pidan un informe de 50 hojas. Pero bueno, hagamos la excepción. Sí, lo escucho. Ahora repito. Bueno, vamos por partes. Es una persona que realmente compra, que gana 10.000 pesos, que no tiene ninguna infracción, que puede comprar dólares, entonces compra dólares y después los introduce en el mercado paralelo. Bueno,
Yo primero le voy a responder irónicamente y con el respeto que me merece un colega. Lo que usted dice puede ser cierto. Ahora, esto es como que yo le invite ahora a la salida a robar el banco de la esquina. Si usted quiere, puede venir. Ahora, usted tiene que evaluar cuál es el riesgo. Evidentemente que el tema de turistas no ha salido por casualidad. En el tema de turistas se ha detectado, evidentemente, que como en el turismo existe la posibilidad a través de una comunicación del Banco Central de comprar dólares, y no tiene limitación, porque si no, ¿cómo pagan los paquetes que se pagan en dólares en el exterior que vende en la Argentina? Es decir, existe una forma de comprobar los paquetes turísticos que compran estas agencias de turismo. El que entra en el mercado paralelo y compra y vende dólares, primero de todo lo que tiene que saber es que está infringiendo la ley penal cambiaria. Primero y principal. Segundo, que si compra y vende en el mercado paralelo, está obteniendo una ganancia que va a ser muy difícil poderla justificar. Depende de la magnitud que tenga. Y ese incremento patrimonial no justificado puede implicar que usted entre en la ley de lavado de dinero. Yo estoy hablando en gran escala, porque para robar poco, sí. Si robamos, robamos mucho. Entonces, armar una organización, si llegamos al poder es para robar, si no, ¿para qué llegamos? Entonces, la idea me parece brillante. Lo que pasa es que hay que conseguir los ejecutores. Yo no cuente conmigo. Yo lo que voy es esto. Esto me da pie para que volvamos sobre el tema del monotributo y también de la ley de lavado. Evidentemente, el tema del régimen del monotributo y de la acción de esto, yo lamento que la AFIP no transparente las cosas. Bueno, lo que pasa es que la AFIP, si transparenta las cosas, tiene que transparentar las positivas y las negativas. Pero realmente la tarea de investigación, la tarea de auditoría, ya no es la misma que antes. Es decir, y yo jamás dentro de una universidad, y menos una universidad pública, sobre todo esta, que a mí me permitió llegar a la profesión y recibirme en forma gratuita, voy a decir algo que sea ilegal. Lo que digo es que hoy la FIP está mucho mejor preparada. Y esta eliminación de la circular 5 tiene producto y consecuencia de un montón de monotributistas que fueron detectados fundamentalmente con maniobras ilícitas. ¿Cómo es? Como la que me están proponiendo ustedes. No me lo están proponiendo, me dice que podríamos hacer. Podríamos hacer. Si no, les aclaro algo. Respecto de los monotributistas, la Argentina tiene una sola denuncia en la UIF, lo cual la GAFI lo que dice es, señores, con los antecedentes que tienen ustedes, tienen una sola denuncia en la GAFI, en la UIF. Entonces la GAFI dijo, bueno, le doy tiempo hasta julio, y la FIP se está apurando, y la UIF también lo está apurando a la FIP para establecer toda una serie de medidas para que no caigamos en una categorización de país no confiable. Lo cual, categorizarnos como la GAFI, como país no confiable, tiene las repercusiones como cuando a lo mejor alguien sale de una consultora del exterior y dice que el riesgo país de Argentina aumentó a 8.000 puntos porque Cristina tiene jaqueta. Entonces, evidentemente el mundo como se maneja de esta forma es un mundo virtual, aunque parezca mentira. Es decir, ustedes saben que se hacen más transacciones en el mundo que realmente dinero hay circulando, lo cual se venden muchos papeles. Por algo se está produciendo la caída de Europa, no es casualidad. Pero vayamos de vuelta a los impuestos. En el tema del monotributo, el único caso que hay del monotributo es de un monotributista en Salta, jubilado, que trabajaba, además, de forma independiente, categorizado, no en la A, estaba categorizado en la B en ese momento, y había comprado la módica suma de $300.000. Bueno, a partir de ahí, y además, les puedo asegurar que hoy la FIP está preparando disparar cerca de 10.000 inspecciones. Es decir, y el CERCO lo va a poner precisamente con estos regímenes informativos que está creando a los efectos, vuelvo a repetir, de cumplir con la ley de lavado de dinero, evitar este tipo de maniobras que usted me propone, y por otro lado, realmente cumplir con la GAFI en materia de control.
Lo otro que tengo que señalarles es que, vuelvo a reiterarlo, no quiero ser demasiado pesado, pero en este régimen, ustedes saben de que automáticamente se dispara el nuevo régimen y inmediatamente lo que se puede provocar es la exclusión. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a los efectos de la exclusión? Respecto de la exclusión, ustedes saben que hay causales que pueden producirse y que realmente, de la simple lectura de los datos que recopila la FIP, puede incluirlo en una causal de exclusión. Pero evidentemente lo que me habla son de las excepciones o de que yo puedo oponerme a esa exclusión en la medida de que yo lo pueda justificar. ¿Cómo yo voy a justificar, es decir, esta medida? Bueno, evidentemente, si estoy comprando bienes y parte lo compré con plata ahorrada que la puedo justificar, una de las formas de justificar es que yo tenga ahorros o que tenga ingresos y que pueda demostrar que esos ingresos los he ahorrado. Pero también otra forma de justificar es que yo, por ejemplo, he recibido una herencia. O, por ejemplo, que he comprado en cuotas. Es decir, eso es la medida de la compra de bienes. Y lo mismo es en el caso de las cuentas particulares. Es decir, un amigo como el colega que me propone depositar los $300.000 que ganó vendiendo en el mercado paralelo y lo quiere depositar en mi cuenta. Y me da una comisión. Digo, bueno, está bien, depositarlo. Si yo soy monotributista y me paso de los ingresos, evidentemente, automáticamente me van a comunicar la exclusión. Yo estoy notificado, ustedes saben que frente a esa notificación, yo lo que puedo es tener un plazo de 10 días para poder rebatir esa exclusión del monotributo. Primera, por lo menos en un tema sencillo como este, frente a un cliente monotributista y frente a la existencia de una operación de estas características, como les dije antes, que se anticipa gana, yo lo primero que tengo que tener preparada ya es la multinota para presentarla antes que me llame la FIP. Y si es posible dejarle una nota, una multinota antes de que me detecte que yo tengo un depósito superior al máximo de ingresos que yo estoy, de acuerdo a lo que yo estoy categorizado en el monotributo. Respecto de lo que decía de los regímenes de información, les menciono. Está el régimen de escribanos, el régimen de bienes registrables, por decir algunos, de consumos relevantes, de donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vuelvo a reiterarlo, si todos estos regímenes de información están integrados, hoy detectar a los monotributistas es mucho más sencillo. Segunda pregunta que uno se hace, y esto no es elusión fiscal, pero vuelvo a repetir, yo acá no hablo de normas legales, ni acá, ni en estudio, ni en ningún lado. Evidentemente, ustedes saben lo que es el riesgo fiscal. Y el riesgo fiscal lo tiene muy claro la Administración Federal de Ingresos Públicos, y sobre todo al instrumentar todos estos regímenes. ¿Y por qué digo que lo tiene correctamente instrumentado? Ustedes fíjense que si agarran la recaudación del monotributo y fijan la recaudación del monotributo, prácticamente las categorías más chicas son las que más recaudan el impuesto, lo que más aporta a la recaudación del monotributo. La pregunta es, ¿por qué no se inspecciona? Pongo un chico de 6 años, le doy los quit y le doy la boleta de depósito. Lo único que tienen que hacer es tildar. Las que no están tildados, voy y los intimo, porque en realidad hay una cuestión de costo-beneficio. Por eso estos sistemas no funcionan. Porque un monotributista, ahora, si soy un monotributista y me categorizo en la B para que no me vengan a inspeccionar, pero después me compro 2 llaves y me compro 3 departamentos en Punta del Este y 2 en Marbella, evidentemente ahí voy a empezar a tener problemas. Esto es simplemente lo que les quería mencionar respecto al monotributo. Si no tienen alguna pregunta, yo pasaría ya al siguiente tema. Sí. A ver, yo lo que asesoraría al cliente es que esté dentro de la legalidad.
me pregunta cómo asesoraría a un cliente en el caso si tiene que comprar algo. Evidentemente, si quiere comprar algo, es evidentemente porque cuando yo determino los ingresos, en esos ingresos, realmente él se está categorizando, evidentemente los ingresos le dan para comprarse el BMW que se quiere comprar y que vale $300.000. Ahora, si realmente él no lo puede comprar, evidentemente entramos en la ilegalidad. Yo no voy a ser cómplice con el cliente, yo mismo le voy a decir cuáles son los riesgos que tiene. Es decir, yo podría hacer la categorización. Y discúlpenme que me voy un poco del tema, pero vuelvo a insistir, me parece que tampoco se está difundiendo este tema y la implicancia. Saqué un régimen de información, no es algo más. Les puedo asegurar que no es algo más. Cada vez tenemos que agudizar más la concientización de nuestro cliente, producto, lo vuelvo a repetir porque estamos en una Argentina que hoy, por lo menos desde el punto de vista tributario, de la fiscalización es diferente. Entonces, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo no puedo asesorar a un monotributista a extender plata. Evidentemente, si él está categorizado en una determinada categoría, el riesgo lo corre él. Y solamente pierdo un minuto haciendo una relación con respecto al vencimiento de ganancias. Por supuesto, cada vez que me llaman a colaborar y en la medida que no estoy de viaje o puedo, o no tengo problemas de salud, trato de participar. Y hace poco ustedes saben que se dieron varias charlas, algunos de ustedes a lo mejor habrán asistido, cada vez que vence ganancias y bienes personales. Y cuando se dio ganancias y bienes personales, acá en la facultad se dieron creo que 2 o 3 cursos, uno de los cuales lo dicté yo. Yo hablaba con mis colegas que habían dado el curso y le digo, ¿de qué van a hablar? No le podemos mentir a los colegas, ¿de qué les vamos a hablar? Salvo que digamos que vamos a hacer un repaso de ganancias y bienes personales. Si no les estoy mintiendo, ¿qué cambió en ganancias? Nada. Salvo los problemas de mínimo imponible, de cuándo es aplicable, cuándo no es aplicable. Para esta liquidación lo único que cambió fue el aplicativo. Pero hay algo que no cambió y que realmente era lo que teníamos que hablar en la clase, que es la ley de lavado de dinero y cómo determinamos el consumido. Que por ahí está pasando el tema, no solamente por el monotributista. Hoy la FIP, en las declaraciones juradas que se presentaron, están mirando el consumido. Y ese consumido lo están comparando con todos los regímenes de información. Entonces, hasta ahora estamos tranquilos porque vencieron recién, todavía la FIP no se puso el overol. Y generalmente, igualmente, el overol se lo pone cuando está por prescribir el impuesto. Yo haría lo mismo, con una tasa de interés del 2% mensual, prefiero que camine el relojito y revisarla dentro de 5 años. Pero las que están por caer, evidentemente no las podré controlar, las que caen en la prescripción. Por lo tanto, como no puedo revisar lo anterior, hoy la FIP se está centralizando en revisar a los monotributistas de las categorías más altas porque hay mucha plata en juego. Es decir, quedar excluido del monotributo implica pagar los impuestos, que no pagué. Entonces, evidentemente se están centrando en ese sector, lo que ellos llaman, y que la teoría también lo llama de esa forma, no Argentina, sino la teoría de finanzas públicas mundial, que es el dinamismo fiscal. Están atacando ese tema, pero ojo que los regímenes de información están sirviendo para controlar los consumidos que declaramos. Y los consumidos que declaramos, no se olviden de que yo los aplicativos ni los mido, porque a mí cuando se me traba la computadora, ya rompí 3 computadoras, entonces me alejo de la computadora. Yo no manejo bien con papeles. Todo por PowerPoint. Si hay errores, la culpa la tiene la secretaria o el empleado que me ayudó en armarlo, pero yo me baso en papeles, soy un poco antiguo. Pero lo que digo es, de acuerdo a lo que uno mira y estudia el aplicativo les pregunta, antes de apretar el botón definitivo para eyectar el cohete, o sea, la declaración jurada de la FIP, si están de acuerdo con el consumido. Entonces, la pregunta fue, ¿realmente qué estamos haciendo respecto del consumido? ¿Qué control tenemos nosotros? ¿Y cuál es la responsabilidad nuestra frente a una declaración jurada? Para tranquilidad de ustedes, ninguna. Es decir, las responsabilidades están en la medida de que seamos auditores, síndicos o miembros de la Comisión Fiscalizadora, dentro de la ley de lavado de dinero. Pero, ojo, ¿de qué manera nos liberamos del tema? Si alguien viene y nos pregunta, como me preguntaron, doctor, ¿cómo hago yo si yo le explico al cliente que no puedo deducir al monotributista, que no cumple con la condición de las 10 compras o de los servicios?
y que este monotributista, la limitación de la deducción del gasto en ganancia, que dice, usted tome todo y haga todo. Si yo no lo hago, me quedo sin cliente. No se olviden que la responsabilidad de la declaración jurada es del contribuyente. Pero la única forma de demostrar frente a cualquier reacción que tenga la FIP hacia el profesional que confecciona la declaración jurada, que en muchos casos tengo que buscar el juicio del profesional que confecciona la declaración jurada, cuando nosotros nos pregunten, y me preguntaban siempre, bueno, ¿cómo hago? La doctora en ese caso me preguntaba, ¿cómo hago? Yo particularmente lo que les digo es, yo la declaración jurada, ¿y por qué no tengo responsabilidad? Porque yo cuando hago la declaración jurada soy un simple escriba, un simple conocedor del aplicativo, que el cliente no lo sabe llenar y para eso yo le mando una planilla para que me complete todos los datos, que no me la mande con los datos completados, sino que además de completado, firmada. Por lo tanto, yo jamás pude inventar nada, porque todos los datos me los dio el contribuyente. Entonces esta persona decía, bueno, pero el monotributista, bueno, hágale firmar la documentación y que le informe cuáles son todos los monotributistas, las compras que hizo los monotributistas, y que le diga, por declaración jurada, que todos esos monotributistas son deducibles de acuerdo a las normas de la ley. Les aclaro algo, respecto del lavado de dinero, y vuelvo sobre el mismo tema, hoy está firmando un balance, y firma un balance de una empresa que tiene un activo de más de 6 millones de pesos, tendría que estar poniendo en su informe de auditor, en mi caso, que yo soy síndico de algunas empresas, tengo que ponerlo en mi informe de síndico, que estoy cumpliendo con la ley de lavado de dinero, y que cumplí con todos los procedimientos de verificación de lavado de dinero. Si no pongo esto, en realidad el informe está mal confeccionado. No sé qué estará pasando en el Consejo, en realidad. Es decir, si realmente está rechazando, pero esto es lo mismo y volvemos con respecto a un balance en el cual tenga plata en negro. Y realmente el cliente realice operaciones en negro. En realidad, el contador lo que tiene que hacer es cumplir con todos los procedimientos de auditoría y guardar todos los papeles de auditoría. Y además de eso, si tiene más de 6 millones de pesos de activo o duplicó su activo de un año para el otro, algo que esto realmente se tiene que corregir, como una empresa que recién empieza, los primeros 6 meses tiene un ejercicio regular, seguramente al otro año ya lo duplica. Y no puede ser que una empresa de insignificante magnitud, yo por esa empresa tenga que inscribirme en la UIF y informar. Y aclaro algo, no es que estoy obligado a informar. Primero de todo estoy obligado a inscribirme. Y si después detecto una operación, lo que tengo que evaluar es si esa operación es un rostro, que se llama, es decir, una operación sospechosa. Si para mí no es una operación sospechosa, yo no la reporto. Pero evidentemente tuve que haber cumplido con todos los elementos y tuve que haber cumplido con todos los procedimientos que me estableció el Consejo Profesional. Bueno, voy a seguir avanzando y me voy a dar todos los temas que tengo que dar. Fideicomiso es el otro régimen. Evidentemente, vuelvo a repetirles, con respeto a ustedes que son colegas, no les voy a repetir la resolución, pero la resolución introduce 2 cambios fundamentales. Dentro de los fideicomisos, uno de los cambios fundamentales que introduce es incluir los fideicomisos del exterior. Además de incluir los fideicomisos del exterior, lo que incluye es el tema de quiénes son los sujetos obligados a informar. Y dentro de esto, vaya nuevamente la casualidad, que en el plan antievasión 3 también hay una modificación en la ley de impuestos a las ganancias que modifica el tratamiento de las transferencias de las participaciones en los fideicomisos. Como yo no creo en las casualidades, para mí esto no es nada más que preparar el terreno y creo que dentro de 2 meses el Congreso estará tratando el proyecto de antievasión 3. Pero el fisco ya está preparado con la información para poder detectarla. En cuanto al tema de fideicomiso, fundamentalmente ustedes saben que sobre todo en fideicomisos en construcción, para aquellos que no están alcanzados en ganancias, solamente está alcanzado para las sociedades y para las personas físicas
que hagan habitualidad, y esto está perfectamente definido, inclusive hay dictámenes de la FIP donde han definido la habitualidad para las sesiones de fideicomiso. Es muy común que mucha gente invierta y realice inversiones en fideicomiso de construcción. Es decir, romper con esto la ley de impuesto a ganancias, si queremos que den un paso para atrás, implicaría mejorar la situación. Ahora, con respecto al tema de los fideicomisos y grabar la habitualidad, cuando realmente la habitualidad ya ha sido definida, inclusive hay fallos, está el fallo España de Alberto Gabriel, este fallo del Tribunal Fiscal del 11 de febrero del 2007 dejó muy claro cuándo uno era habitualista y cuándo no era habitualista. Por lo tanto, el justificativo de un sector gris para definir la habitualidad realmente no existe. El sistema lo que hace es que tengamos que informar absolutamente todos los movimientos de los fideicomisos. Es decir, las sesiones que se hagan de los fideicomisos, quiénes son los que participan, es decir, dar la información pormenorizada de los fideicomisos constituidos en el país y fundamentalmente es el detalle completo de la actividad que desarrolla cada fideicomiso, quiénes los integran y con todos los datos personales de quienes los integran, e informar en forma permanente cualquier sesión de fideicomiso que se pueda llegar a producir.